Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Este corresponde al Salón Segundo Año F. Hoy es miércoles 6 de octubre de 2021. Erika Jar, Presente, profesora. Yulisa Carvajal, un momentito. Castillo Catherine, Analida Castillo, Salvatore, Presente. Correa Carlos, Carla Cruz, Presente, profesora. Elizabeth Cruz. Hay Elibet y Elizabeth. Ah, no, es Elibet Cruz. Ajá. Elibet Cruz, Presente, profesora. Elizabeth Díaz, Presente. Rodelio, Presente, profe. Liselka, Amnel, Presente, profe. Yeistel Moreno, Presente, profesora. Christopher Navarro, Ramech, Sofía Peñalosa no vino más. Nazaret Pineda, Yesibel Quintero, Kimberly Sanjur, santo que se retiró. Alexis Santana, Presente, profesora. Nancibel Torres, María Vargas, María Aravis, Byron no está. Profesora, buen día. Creo que me saltó. Concepción Yaremi. No, yo te mencioné. Aquí te tengo el puntito. Sí, es que no la escuché. Yo sí te había visto. Bien, jóvenes. Vamos a dar, ya todos aquí tienen nota, ¿verdad? Como diga, profe, todavía me falta la nota. A ti, Rodelio. Vamos rapidito. Sí, profe. Aquí más poco ya el último día. Último día para esto. Yo, profesora. Santana Alexis. Santana Alexis. Profesora Pineda. Pineda, vamos a poner aquí. Profesora Cajar. Bueno, vamos rápido. Matías, hoy es miércoles, hoy es el último día. Octubre. A ver. Esto. Voy en el orden que me aparecen aquí. Está Cajar, después de Cajar, ¿quién era? Rodelio. Después de Rodelio, ¿quién me dijo? Alexis, tú fuiste el que me dijiste. Sí, profesora. Y después Nazaret.
Sí, profesora. No hace falta más nadie. Ya después de hoy hemos estado el tiempo que ya yo estipulé. Abner, ¿tú por qué te quedas callado si tú no has hecho examen? Abner. Bueno, te pongo tu 0 aquí, ¿ah? De una vez. Cero. A ver, vamos, Eric. Vamos, Cajar. Dígame rápidamente las 10 palabras que usted estudió del diccionario. Menciónemela. Cajar, ¿tienes el teléfono, el micrófono apagado? Cajar, menciónamela. Mencióname las 10 palabras. ¿Aló? Segunda pregunta. Dime, ¿cómo se clasifica la pena? Bueno, ¿tú tienes el teléfono, el audio mal o qué pasa? Cajar. Siguiente. Dime cuáles son los subrogados penales que forman parte de la desprisionalización. Ay, muchacho, tú no estudiaste. ¿Qué problemas hiciste? ¿Qué problemas hiciste? Profesora, paso. Bueno. 0 de 20. Rodelio. Buenos días, profe. Buenos días, Rodelio. Dime, por favor, las 10 palabras que estudiaste. Antijuricidad, penalidad, arresto domiciliario, 10 multas, punibilidad, Ajá. penalidad, delito, delito, 10 multas. Bien, explícame 3 de esas palabras. La penalidad es cuando la persona comete un delito y el juez lo comparece de un delito, le pone un arresto domiciliario o lo lleva mediante la cárcel, ya que la persona activa ha cometido un delito ante la ley lo establece. Bien, dime otra palabra. El delito, conducta inadecuada, ya que fue ante la ley penalizado y que no debía cometerse ese acto involuntario. Tercera palabra. 10 multas. 10 multas es cuando una persona activa comete un delito
y ese delito es como si fuera un castigo, como un castigo por mala conducta de la persona activa. Ajá. Explícame qué es la individualización de la pena. La individualización es donde la persona activa, no, miento, es cuando el juez comparece a una persona activa la existencia de una penalidad, donde ahí forma el modo, la existencia y el castigo. Puede ser directamente a la cárcel o arresto domiciliario o 10 multas. Es una Bien, penalidad. a ver, dime, ¿en cuáles son las 3 situaciones en que procede la prisión domiciliaria, que se puede solicitar prisión domiciliaria? ¿Cuáles son en las 3 situaciones que el Código Penal permite que se pueda solicitar prisión domiciliaria? Menores de 4 años. Paso. No la sabe. Prisión domiciliaria. Tiene que ver con la edad de la persona, tiene que ver una con el sexo, otra tiene que ver con la salud. Esas son pistas. Sí, yo leí, pero no, por ahora ¿No no te me acuerdas? acuerdo. A ver, ¿qué problemas hiciste, Rodelio? 12 a la 18. Tómale foto. Ya. Lo tengo en laptop. Le tomo la foto y le envío al grupo. Sí. Y la envías al grupo. Le tomas la foto de tu laptop y me la envías al grupo. Vamos Dale, contigo, Santana, en lo que Rodelio hace eso rápido. Sí, profesor. Déjame poner el chat aquí del grupo. Aquí esperando a que envíe Rodelio. Bien. A ver, Alexi, dime las 10 palabras que estudiaste. La penalidad, la tipicidad, plurisubsistente, sub, ¿no? Plurisubsistente, la ejecución de la, no, espera, la pena, el delito, la imputación. A ver, imputabilidad. dime tres, explícame 3. Ok. La tipicidad es la adecuación de los actos idóneos de una persona al Código Penal o a la normativa. La pena es un mal. La pena es consistente a un mal el cual le corresponde la privación de libertad. Segunda palabra. Dije tipicidad y la pena, profesor. Mírame a mí, mira la cámara. Dije tipicidad y la pena. Y bueno. Dime otra, son 3 que quiero que me digas. La otra sería la imputabilidad, que es el reconocimiento por parte de la persona sobre los actos que ha cometido. A ver, quiero que me expliques qué son los subrogados penales. Los subrogados penales son Mirándome a mí. Los subrogados penales son el cambio de la pena por otros métodos que no impliquen restricción de la persona.
Por ejemplo, libertad condicional, A ver, dime. libertad vigilada. Dime cómo se clasifican. Mencióname nada más cómo se clasifican los subrogados penales. Se clasifican en descriminalización, desjudicialización, despenalización y despenalización, descriminalización, desjudicialización y no me acuerdo del tercero, el cuarto, profesor. Ujú. ¿Hasta dónde hiciste los problemas? No, profesor, los problemas no los realicé completos. ¿Pero cuáles hiciste? Ninguno. No, solamente el 12 y el 12 y el 13. Y no los terminé. Ahora yo voy diciendo las notas. Pineda. Aquí estoy, Ya profesora. lo vi, Rodelio. Muy bien. Bórrelas ahora. Bórralo todo. Ya lo vi. Bórralo todo. Bien. A ver, Nazaret, dime las 10 palabras que te aprendiste. Profe, yo me aprendí actos idóneos, autoría, bien jurídico, me aprendí calumnia, complicidad, feminicidio, injuria, robo, hurto y fuerza mayor. Bien. Dime dos. Defíneme dos. Explícamelas. Voy a definirle feminicidio, que se define como el acto de atentado contra una mujer específicamente por su sexo, específicamente porque sea mujer. Entonces, le voy a definir fuerza mayor, que se refiere a cuando un suceso se da debido a algo que no tenga que ver con la persona en sí, ya sea por lo menos sucesos de la naturaleza o cosas que no están relacionadas directamente con uno. Bien. Dime qué es la individualización de la pena. La individualización de la pena es el momento en el que el juez se pone a estudiar todo el caso y todos los hechos sucedidos para dictaminar cuál va a ser la sentencia de esa persona o esas personas que cometieron la figura delictiva. Bien, háblame de las etapas de la individualización de la pena. Ok, las etapas de la individualización, me enredé, disculpe. Las etapas de la individualización de la pena. Primero se hace lo que son la enumeración de los hechos o de los hechos cometidos, que esa es la primera parte. Segundo, se responden a las preguntas para saber si hay algún otro si puede haber un excedente de la pena o todo lo demás, que es la segunda parte de los procedimientos. La tercera parte, entonces, que ya viene entonces a la individualización de la pena en cuanto entonces a la respuesta al problema según lo que ha sucedido en el problema o según ya lo que es el análisis profundo del juez. Muy bien. ¿Hiciste los problemas? Sí, ya le digo cuáles tengo hechos, profe. Los tengo hasta... Tengo hasta el 19, profesora. Los Muy otros bien, que me han hecho muy bien. no son... Tómele foto, lo mismo que Rodelio, al grupo de WhatsApp. Yo los tengo en correo, los envío, los tengo en Word. Le envío fotos de la computadora. Sí, envíame la foto de la computadora, hija. Listo, profe, ya se los envío.
Bien, Cajar, no sé qué te pasó. Ya sabes tu nota, ¿verdad? Sí, profesora. Rodelio, 18 de 20. Alexis Santana, 12 de 20. Nazaret, 20 de 20. Y Abnel, igual 0 punto. Bien. Vamos entonces a dar hoy un tema Vamos aquí, les voy a compartir pantalla. Momento, que esto va lento. Momento, que esto va lento. Mire, ya nos estamos aproximando. Ya falta nada para salir, jóvenes, para culminar este periodo académico. Momentito, por favor. A ver. Vamos a compartirle pantalla. Están viendo, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. Nosotros vamos a desarrollar este módulo, que yo quiero rápidamente entrar al cuarto. En el cuarto es estudio del Código Penal. Y aquí vamos, análisis del mismo texto, seguimos con los problemas. El módulo 3 consta de la justicia transicional y el derecho penal internacional y el Estatuto de Roma. Vamos con la justicia transicional. Este es un tema que está muy de moda. Bien. Estamos listos aquí. La justicia transicional y la reparación del daño. Vamos a empezar con los antecedentes de la justicia transicional. Fíjense, mire, hablar de justicia transicional es que nosotros echemos una vuelta al pasado y le voy a decir aquí en el tema, en el libro de texto, justicia transicional corresponde al tema 23 de su libro de texto. Justicia, ahí están 3 subtemas, lo que es, ese tema 23 habla del derecho penal internacional y tiene 3 subtemas: marco conceptual, la justicia transicional y la reparación del daño, y el derecho penal en la justicia transicional. Tema 23 del libro de texto. Bien. Hablar de la justicia transicional, ¿qué implica? Hablar de delitos sistemáticos. Delitos sistemáticos como desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, producto de desapariciones forzadas, producto de ser personas contrarias a un régimen. Obviamente hay muerte, hay todo tipo de vejámenes a la dignidad, al principio de dignidad humana. En Panamá, este tema de justicia transicional se introduce con la finalización de la dictadura militar
La finalización de la dictadura militar se da cuando aquí ustedes ni existían, ni estaban en proyecto. Fue en diciembre del 89. Finaliza la dictadura militar y en enero del 90 empiezan a darse los pasos para lo que es la justicia transicional. Y a nivel mundial, el principal antecedente es luego de la Segunda Guerra Mundial, discúlpeme, con el llamado Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Esos son los antecedentes a la justicia transicional. ¿Qué pasa con la justicia transicional? ¿Qué es? Espérame un minuto, por favor. Un segundo. Un minuto. Bien, vamos con el concepto de la justicia transicional. La justicia transicional implica un conjunto. Primero, transicional viene de transición. Justicia transicional implica esa transición de un sistema dictatorial que pudo haber sido militar o civil. Siempre pensamos que las dictaduras son militares, pero las dictaduras más férreas han sido dictaduras de naturaleza civil. Entonces, es el periodo de transición que se da de una dictadura hacia la democracia, de un sistema de gobierno no democrático a un sistema de gobierno democrático, de un sistema de gobierno donde no imperaban los principios fundamentales del derecho y en principio del derecho penal, a un sistema de gobierno garantista, un sistema de gobierno donde se respetan las garantías penales y las garantías procesales. Por eso usted ve en la definición que habla de esa justicia de transición, donde reviven, donde renacen, donde se aplican nuevamente un conjunto de garantías jurídicas de carácter procesal y de carácter penal que permite que se reactiven o que se inicien procesos penales a personas que han sido víctimas del sistema. La justicia transicional opera con una figura delictiva en específico, que son los llamados delitos del sistema. Los delitos sistemáticos son el objeto de la justicia transicional. ¿Eso qué quiere decir? Los delitos del sistema, los delitos sistemáticos. Eso quiere decir, eso implica los delitos sistemáticos o los delitos del sistema, aquellas figuras delictivas que han sido realizadas por el Estado a través de toda su estructura gubernamental o por grupos que surgieron con el beneplácito, con el visto bueno, con la promoción económica del propio Estado. Esos son los delitos del sistema. Y el móvil o el nexo causal o la relación de causalidad de esa figura delictiva la constituye la ideología política
que llevaba o que profesaba la víctima, y siendo esta contraria al régimen político de turno. Ese es un aspecto importante que nosotros tenemos que ver en el concepto de la justicia transicional. ¿Cuál es su objeto? Su objeto es lograr la reparación del daño en conductas ilícitas cuyo sujeto activo o victimario ha sido el Estado y la víctima han sido los miembros de la población, y que esta figura delictiva se debe su móvil, su nexo de causalidad ha sido la ideología política que profesaba la víctima contraria al régimen de turno. Esto además implica, ustedes pueden decir, pero bueno, todo ese proceso, todo ese tiempo que tuvo el pariente de esa víctima para personarse e interponer una acción penal, era imposible que la pudiera hacer porque estaba en riesgo su vida, y además, aunque se la admitieran, esa acción penal no iba a tener el éxito deseado. ¿Por qué? Porque estábamos hablando que son personas contrarias al régimen de turno. ¿Qué garantías judiciales y qué garantías penales iban a proceder con respecto a ellos? Ninguna. Ningún tipo de garantía penal se iba a dar con respecto a esa persona, con respecto a ese individuo. Aquí nosotros tenemos que aquí se habla, por ejemplo, de un periodo, este periodo de paz que viene en el Estado y puede ser producto de conflictos armados de naturaleza interna, conflictos armados externos, es decir, que tenga ese Estado con otro país, movimientos de liberación nacional. Puede ser, aquí se dan conductas, delitos del sistema, son terrorismo de Estado. Por ejemplo, en la época de la dictadura militar, en su última fase, aquí había grupos considerados como una manifestación del terrorismo. Oye, perdón, ¿qué pasó con la foto, Nazaret? Sí, profe, ya se las estoy mandando, es que no me cargaba el archivo en la computadora. Ah, bien. Entonces tenemos, disculpe, pero es que no tengo aquí el grupo de WhatsApp abierto. Bien. Pueden ser, por ejemplo, movimientos de liberación nacional. En ese tiempo de la dictadura militar en Panamá, en su último periodo, había una forma de terrorismo, se aplicaba en Panamá, y era el terrorismo de Estado. Ese terrorismo de Estado son grupos paramilitares que se crearon con la finalidad de amedrentar a la población. Y estaban los Machomonte, los Codepadi, batallones de la dignidad. Y cuando la gente salía a las manifestaciones, eso iban repartiendo palos y recogiendo a la gente en la noche en sus casas. Aquí se daba mucho, es producto, una figura delictiva propia de la justicia transicional en la desaparición forzada. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. Esa figura delictiva, esa persona que va a presentar una acción penal porque su familiar fue víctima, tiene en realidad que haber sido víctima por algún móvil político. Es decir, por ejemplo, si una mamá
va a interponer, una mamá tiene una hija y esa hija era novia de un militar, pero la relación terminó, de un militar o de un jefe de Estado, porque acuérdense que las dictaduras pueden ser civiles o militares. Vamos a decir que era un militar. Y la relación sentimental finaliza y la muchacha conoce a otra pareja y se casa con esa pareja y el militar manda a matar a esa muchacha. Ahí no hay un delito del sistema, ahí hay un homicidio pasional. ¿Qué ocurre? Que si ha prescrito la acción penal, el tiempo para interponer la acción penal, si ya prescribió, los padres de esa joven no pueden interponer ninguna acción penal para que se inicie un proceso. Porque el móvil fue pasional. Es decir, el nexo de causalidad, la causa que originó la comisión de esa figura delictiva fue eminentemente pasional, no fue producto de la ideología política de la joven. Entonces la figura delictiva no la podemos considerar como imprescriptible, porque solamente los delitos contra la humanidad y la desaparición forzada, que en nuestro Código Penal está contemplada tanto como delito contra la humanidad como delito contra la libertad individual. Entonces, si no está considerada esa figura como ninguna de las que les acabo de mencionar, prescribe la acción penal. Ese es el objeto y la finalidad de la justicia transicional. Ahora, causas por las cuales interviene la justicia transicional es lo que yo les acabo de explicar. Y aquí lo tengo en su PowerPoint. Dice, actos que contravienen el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario constituyen formas, acciones ilícitas, conductas ilícitas que constituyen los delitos contra la humanidad. Y formas de estos delitos, de este derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, por ejemplo, la guerra, los conflictos armados internos, ya todo eso se los acabo de mencionar, dictaduras civiles o militares, empleos de táctica de terrorismo de Estado, les acabo de explicar, un terrorismo de Estado, movimiento de liberación nacional. Ese movimiento de liberación nacional que desde el punto de vista teórico, desde la doctrina, es considerado como una forma, fíjense ustedes, como una forma de terrorismo, aun cuando está dentro de esa clasificación, ella por sí se constituye en una excusa absolutoria. Se constituye en una excusa absolutoria, ¿por qué? Porque se considera que ese movimiento de liberación nacional es para ponerle fin a un enclave colonial y que toda persona enclave colonial que afecta, estoy viendo aquí tus problemas, bien, bórralo, Pineda. Bórralos de una vez, está muy bien. Entonces, se entiende que un enclave colonial, ¿qué quiere decir un enclave colonial? La intromisión o la presencia de un país dentro de otro, afectando con ello la personalidad jurídica de ese Estado. Una personalidad jurídica tanto interna como la personalidad jurídica internacional. Y es por eso que se le permite a un Estado establecer las estrategias necesarias para lograr
su liberación y la expulsión o la finalización de ese enclave colonial. ¿Cuáles son las estrategias de acción de la justicia transicional o de transición? Fíjense, aquí está la amnistía, el indulto, que nosotros hemos visto, la amnistía y el indulto, reformas jurídicas, comisión de la verdad, la reparación de los daños, tribunales de justicia penal ordinario, tribunales de justicia penal ad hoc, y a nivel internacional tenemos la Corte Penal Internacional. Estrategias del Estado frente a la justicia transicional. 1. Tiene que establecer conceptos. Hay que hacer una campaña de concienciación a la comunidad donde se expliquen con claridad los conceptos de venganza política, justicia y presunción de inocencia. Esto no es una venganza política, esto es necesariamente la persona que ha sido víctima del sistema, de un delito del sistema, que son delitos sistemáticos, porque la causa del mismo fue el sistema político. Hacer y que aún así a ese procesado, mientras no se le corrobore en realidad su nivel de responsabilidad penal, su culpabilidad, hay que respetarle el principio de inocencia. Aquí, en el punto 2 de la estrategia, les pongo hacer docencia en cuanto a qué implica o qué quiere decir crímenes del sistema, es decir, delitos del sistema. Fíjese siempre en el ejemplo que yo le puse primero. También puede ser que yo realizaba o tenía negocios con algún jefe de Estado o alguna autoridad, alguna persona que ocupaba cargos de relevancia en ese sistema de gobierno dictatorial, y al momento de la repartición de las ganancias de ese negocio, algo salió mal. Algo salió mal y hubo un ajuste de cuenta. Bueno, estábamos llevando un negocio de tráfico de drogas, tráfico ilícito, tráfico de drogas. Y resulta que hice un tumbe. Y la otra parte me mató. Ahí hay un delito del sistema. No, bueno, pero si es que usted tenía, esa víctima tenía el negocio con uno de los ministros de Estado. Sí, pero era un negocio, ahí hubo un ajuste de cuenta. Ese negocio ese delito va a prescribir. Es importante que tengamos esa connotación presente. Hay que hacer un mapeo cartográfico de los delitos a nivel del país. Explicar la brecha de impunidad. ¿Qué implica la brecha de impunidad? El tiempo que ha transcurrido a partir de la comisión del hecho delictivo y que la persona aprenda a identificar de qué tipo de figura delictiva fue víctima. Comunicación y divulgación. Vamos aquí. Antes de pasar al debate, vamos a ver nuestro siguiente PowerPoint. Quiero que veamos esto y me diga si lo está viendo. ¿Está viendo el PowerPoint? Bien. Análisis jurídico del Estatuto de Roma, según los lineamientos de la legislación penal panameña. El Estatuto de Roma, fíjense,
Por ejemplo, el sistema interamericano, la propia víctima lo puede activar. La justicia penal internacional ante la Corte Penal Internacional la tiene que activar el propio Estado. Vamos a ver qué es lo que nos señala. Se los he puesto aquí a manera de pregunta. ¿Cuál es el antecedente del derecho penal internacional? El derecho penal internacional no forma parte del derecho internacional. El derecho penal internacional forma parte del derecho penal. ¿Por qué? Porque son leyes a nivel internacional que contemplan tipos penales. ¿Cuál es el antecedente? La Declaración de París en el año de 1856. Ese es el fundamento del surgimiento de lo que nosotros conocemos hoy como comunidad internacional. Finaliza el sistema feudal. Fíjense, el derecho penal internacional habla de un Estado como un sujeto que tiene derechos y deberes frente a la sociedad de la cual forma el parte. ¿Cuál es esa sociedad de la cual forma el parte? La comunidad internacional. ¿En qué consiste el derecho penal internacional? Les acabo de decir yo, es una rama de, del derecho penal. El derecho penal internacional es una rama del derecho penal. Aquí, derecho, ves una rama del derecho penal internacional. Esto aquí se fue de más, esta palabra internacional. ¿En qué consiste el derecho penal internacional? Es una rama del derecho penal que se ocupa de analizar, de regular, de estudiar los tipos penales presentes en convenios y tratados internacionales, en normativas internacionales. Por ejemplo, el Estatuto de Roma. ¿Cómo se puede explicar el concepto y la ubicación del derecho penal internacional? Fíjense, hay dos tipos de sistemas. Está el sistema descentralizado y el sistema centralizado. El sistema descentralizado habla que nosotros tenemos que identificar, eso depende de las figuras delictivas. Tenemos que identificar las figuras delictivas en tres grandes grupos. Los delitos de seguridad internacional, los delitos transnacionales y los delitos internacionales. Y está el sistema centralizado que dice, momento, todo lo recoge el Estatuto de Roma. ¿Cuál es el fundamento legal del derecho penal internacional? El Estatuto de Roma de 1998. La vigencia de este Estatuto de Roma es a partir del 2002 y fue aprobado en Panamá mediante la Ley 14 del 2002, Gaceta Oficial 24.512. ¿Qué implicaciones conlleva el derecho internacional y quién lo aplica? Esto nos habla del supraestado de la comunidad internacional. Todo el mundo cuando escucha el nuevo orden mundial piensa que eso es profecías de Nostradamus. No, eso no tiene nada que ver con Nostradamus. Esto, cuando se acuña por primera vez el término de orden mundial, desde que en la década de 70 en Naciones Unidas se habla del nuevo orden económico mundial, y ahí empezamos a encaminarnos. Y yo diría que desde que se establecieron el Tribunal Militar de Nuremberg, porque ya estábamos viendo cómo
lo que ocurría en un país o en un sector del mundo afectaba a toda la comunidad y podían intervenir todos los países a decir, momento, espérate, que esto me está afectando. Entonces aquí estamos hablando de un supraestado. Es un poder de la administración de justicia. La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia a nivel mundial. Ahora, esto tiene sus bemoles. Habla, yo no lo veo así, pero alguna parte de la doctrina dice que esto es una forma de limitación de la soberanía. Yo no lo veo así. Pero ¿por qué, profesora? Si nosotros tenemos instancias internas, sí, pero hay momentos en que esas instancias internas fallan y las personas tenemos que tener la opción de buscar otras alternativas. Mire, hay que leer muy bien esa Carta Democrática Interamericana que yo tanto les menciono, pero a ustedes les entra por aquí y les va saliendo por el otro oído. Allí nosotros encontramos vestigio de esto que yo les estoy hablando, de cómo yo puedo buscar instancias internacionales cuando en mi país no se están dando soluciones. Hablan algunos sectores que esto puede llegar a constituir una tercera instancia jurisdiccional, pero también esto está vinculado a la seguridad jurídica en materia de los derechos humanos. ¿Qué comprende el Estatuto de Roma? Fíjense. Tiene una primera parte que me habla del establecimiento de la Corte. Una segunda parte de cuál es la competencia de la Corte, la admisibilidad de un asunto ante la Corte Penal Internacional, cuál es el derecho aplicable. Hay una parte tercera que me habla de los principios generales del derecho penal internacional que son exactamente los principios del derecho penal, los que hemos estudiado aquí en clase. Hay una cuarta parte que me habla de la composición y administración de la Corte. Y viene ahora la parte procesal penal, una parte quinta que habla de la investigación y el enjuiciamiento. La parte sexta me habla del juicio. La parte séptima me habla de las penas. La parte octava de la aplicación y la revisión. La parte novena de la cooperación internacional y asistencia judicial. Hay una parte décima, así se conoce parte décima, ejecución de la pena. La parte décima primera, la asamblea de los estados partes. La parte duodécima, la financiación. ¿Cuáles son los delitos tipificados en el Estatuto de Roma? Lo contempla su artículo 5. Crímenes de genocidio. Sígame con el cursor. Crímenes de genocidio. Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de agresión. Crímenes de guerra, que lo contempla nuestro Código Penal bajo el último título del libro segundo del Código Penal, que habla de los delitos contra la humanidad, delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, delitos contra los bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Allí también se maneja lo que es la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes. Antes esa trata de personas se encontraba ubicada dentro de los delitos de naturaleza sexual. El artículo 70, fíjense ustedes, de ese Estatuto de Roma me habla de los delitos contra la administración de justicia. Por ejemplo, el falso testimonio, presentar pruebas a sabiendas que son falsas o han sido falsificadas, corromper
corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio, tomar represalia, poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte Penal Internacional, solicitar o aceptar soborno en calidad de funcionario de la Corte Penal Internacional. El artículo 70 guarda relación con el Código Penal cuando nos tiene su título 12, delitos, el Código Penal panameño, delitos contra la administración de justicia. El capítulo primero, simulación de hechos punibles y calumnia de actuaciones judiciales. Con el capítulo segundo, falso testimonio. El título 10, delitos contra la administración pública. El capítulo segundo, delitos de corrupción de servidores públicos. Y el capítulo 7, delitos contra los servidores públicos. El artículo 70 del Estatuto de Roma guarda relación con el título 10 y el título 12 del Código Penal panameño. Crimen de agresión. Aquí están los artículos que yo les señalaba. Por ejemplo, el crimen de agresión, aquí en Panamá, con el Código Penal panameño, guarda relación con los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Capítulo primero, delitos contra la personalidad internacional del Estado, los artículos que van del 425 al 433 del Código Penal. Los delitos de lesa humanidad que nos habla el Estatuto de Roma, lo ubicamos en el título 15. Delitos contra la humanidad en su capítulo primero, delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Artículo específico 441. El delito de genocidio, nosotros lo tenemos en nuestro título 15 como parte de los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, artículo 440. Y los crímenes de guerra, en el título 15 igual, delitos contra la humanidad, en el capítulo segundo referente a los delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Los artículos que van del 443 al 454. Aquí yo les he hecho un parangón entre el Estatuto de Roma y el Código Penal panameño. Los mismos principios generales que nosotros tenemos en la parte segunda de los artículos del 22 al 33 del Estatuto de Roma está en el Código Penal panameño en el libro segundo en el título preliminar. Capítulo primero, postulados básicos, artículos del 1 al 8, y el capítulo segundo, garantías penales, del 9 al 16. Si usted busca los principios generales del derecho penal en el Estatuto de Roma, de los artículos 22 al 23, se va a encontrar los mismos que están del artículo 1 al artículo 16 del Código Penal, libro primero. El artículo 30 que habla de la intencionalidad en el Estatuto de Roma, lo desarrolla nuestro Código Penal panameño sobre el dolo en el artículo 27. El artículo 31 del Estatuto de Roma habla de la circunstancia eximente de responsabilidad penal, y esto lo tenemos en el Código Penal en los artículos del 39 al 42A sobre los eximentes de culpabilidad. Lo que nos habla el artículo 32 con respecto al error de hecho y al error de derecho, nos los maneja el Código Penal panameño en el artículo 97. El artículo 42, numeral 3 y 30. Y el Estatuto de Roma lo que me establece en el artículo 33 sobre órdenes superiores y disposiciones legales, me lo maneja el artículo 4 del Código Penal en los eximentes de culpabilidad. Quiere decir
que el derecho penal internacional, que forma parte del derecho penal, es aquel encargado de regular aquellas figuras delictivas que afectan la seguridad colectiva de la comunidad internacional. Afectan bienes jurídicos de naturaleza internacional. Es decir, regula todo lo referente a los delitos contra la humanidad. Son delitos imprescriptibles. Ese Código Penal del Derecho Penal Internacional corresponde al Estatuto de Roma. Todo esto está vinculado a los delitos del sistema y a la justicia transicional. Yo quisiera ahorita que nosotros hagamos un debate. Yo les voy a pasar aquí un video. Un momentito, por favor. Momento, que esto va lento. Que es un corto. Y yo quiero que usted me analice lo siguiente. Un momentito. Tomando como referencia lo que hemos visto. Por eso es que pienso yo que estas clases virtuales ayudan mucho más un momento. Bien. Vamos a ver ahorita un documental sobre el genocidio de Ruanda. Un momento. Vamos a compartir aquí pantalla. Ve aquí está viendo aquí, ¿verdad? El monitor. Bien, fíjense, yo les voy a pasar a ustedes. Esto hace ya 26, 27 años del genocidio de Ruanda. Y yo quiero que usted me identifique, uno, ¿por qué allí hay delitos contra el sistema? Dos, ¿por qué se puede aplicar justicia transicional? Tres, yo quiero que usted me diga si lo que pasó ahí en Ruanda se relaciona o guarda relación o es similar a la invasión en Panamá. Yo les voy a pasar un corto de la invasión a Panamá, seguido de esto, e inmediatamente hacemos, un momentito, inmediatamente hacemos un análisis. A lo mejor no lo vamos a poder hacer esto hoy. Bien, empezamos. Preste atención. Genocidio de Ruanda. De la cadena La Dolce Vele, DW, 1 de abril del 2014. Por eso le digo que ya hace como 27 años de este genocidio. Vamos a ver la invasión a Panamá. Este documental
12 minutos. RTV Española. La invasión de Panamá por tropas de Estados Unidos y el desembarco de 27.000 soldados en todo el país, con el uso de artillería aérea, helicópteros Cobra, aviones invisibles y todo tipo de carros artillados, violando todos los derechos soberanos de una nación, la noche del pasado 20 de diciembre, en contra de lo que se pudiera esperar, fue recibida con muestras de júbilo y vítores de agradecimiento por la mayoría de los panameños. El pretexto para la invasión fue la muerte de un tiro en la cabeza de un teniente del Comando Sur en los alrededores del cuartel central del general Noriega, 3 días antes que las tropas de los Estados Unidos ocuparan este país. Sometido a la traición de los organismos extranjeros beligerantes y agresores. El duelo entre el gobierno de Washington y el general Noriega se inició en 1987, cuando el militar fue encausado por presunto narcotráfico en los tribunales de Miami y la Florida, y que ha terminado con el derrocamiento del jefe de gobierno de un país con 2 millones de habitantes. En el humilde barrio del Chorrillo, donde se encontraba situado el cuartel central de Noriega, los bombardeos fueron incesantes y demoledores durante toda la noche de aquel 20 de diciembre. Bombas de 1 tonelada lanzadas desde aviones A-37 y abundante fuego de artillería lanzados también desde helicópteros Cobra y Halcón Negro, dejaron el Chorrillo totalmente destruido. El barrio del Chorrillo quedó reducido a escombros. 4 manzanas y más de 50 edificios simulan el tétrico retrato de un Berlín panameño destruido por las tropas de ocupación norteamericanas. Más de 17.000 personas perdieron sus hogares. Los saldos trágicos han sido los menos publicitados tanto por la prensa local como norteamericana, que solo hablan de los militares muertos en combate. Aunque la cifra de muertos entre la población civil no se ha anunciado oficialmente, medios independientes afirman que más de 2.000 personas civiles perdieron la vida durante la invasión. Pero, paradójicamente, muchos de los que perdieron sus casas o pertenencias en el barrio del Chorrillo lo dan todo por bien perdido a cambio de que haya caído el dictador que ostentó el poder en Panamá desde 1983. Ahí vivía yo. Ahí están los pedazos que quedaron. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, ahora me siento un poco contento y tranquilo porque ya todo quizás ya es un cambio nuevo y todos tenemos esperanza de volver aquí mismo donde quedó en ruina, gracias a lo que nos están ayudando y gracias al nuevo gobierno, y me siento contento y tranquilo de que viene el nuevo Chorrillo de nuevo. Las fuerzas de defensa, que anunciaron con desbordante retórica que pelearían hasta la última bala por defender la soberanía nacional, apenas ofrecieron resistencia. La falta de convicción ideológica, la deficiente preparación militar y la carencia de medios para hacer frente a la mayor potencia militar del mundo hicieron que a las pocas horas del ataque se retiraran en desbandada de la ciudad de Panamá. La desbordante retórica de guerra que el general Noriega utilizó en sus discursos y la manipulación del nacionalismo de los panameños no sirvió de mucho cuando las tropas norteamericanas entraron en la capital panameña para derrocarlo. Otra vez, disculpe que andamos por la calle de esta manera, pero no tenemos otro sistema de buscar a los batallones de dignidad. Y pase una feliz Navidad. Recuérdense, no hay por qué temer al batallón de dignidad más. Si tienen información, o de hay soldados, o armas, deja un soldado americano saber, porque los Estados Unidos están ofreciendo dinero. Ante esta derrota, las principales guarniciones del interior del país, en las ciudades de David, Río Hato y otras, dirigidas por oficiales leales a Noriega, se rindieron sin ofrecer resistencia, facilitando de esta manera que en menos de 3 días todo el país quedara en poder de las tropas de ocupación norteamericanas. Los oficiales más cercanos al jefe de gobierno y durante más de 6 años el hombre que ostentó el poder absoluto en Panamá fueron arrestados. Pero los batallones de la dignidad, civiles convertidos en una fuerza paramilitar, compuesta en su mayoría por delincuentes comunes, resistieron en la capital panameña durante 2 días
hostigando como francotiradores a las tropas norteamericanas. Aprovechando la confusión de esos momentos, muchos de estos grupos paramilitares se dedicaron al pillaje. Ningún establecimiento de Panamá, ni de la zona libre de Colón, se salvó de ser saqueado. Comercios de aparatos electrónicos, zapaterías, comercios de ropa y hasta oficinas quedaron destrozados y limpios de cualquier producto que pudiera venderse. Esto lo que hay aquí es un vandalaje. Todo el mundo ha cogido la propiedad privada para repartírsela. Tanto los almacenes como la fábrica, como todo. Ustedes lo están viendo aquí. Y eso lo que va a traer es una guerrilla. Así que, si no hay control pronto, va a haber una guerrilla total, porque vamos a salir a defender nuestras propiedades. Ante el caos y la confusión que produjeron los saqueos de los comercios en la capital panameña, las tropas de los Estados Unidos, que permanecieron indiferentes en los primeros días del pillaje, ocuparon las principales avenidas y zonas residenciales con patrullas de soldados y vehículos blindados, rastreando la ciudad de esquina a esquina y casa por casa, en busca de delincuentes y dirigentes civiles o militares vinculados al régimen del general Noriega. En estos rastreos, que incluyen allanamientos en residencias particulares ejecutados por jóvenes soldados inexpertos y nerviosos que solo tienen la experiencia del campo de entrenamiento de Carolina del Norte, murió de un tiro en la cara el periodista español Juan Rodríguez, y 2 más fueron heridos en un tiroteo cruzado entre los propios norteamericanos. Guillermo Endara, quien se juramentó presidente en una base militar norteamericana el mismo día de la invasión, y una semana después fue proclamado como presidente constitucional por la presidenta del Tribunal Electoral, Yolanda Púlice, aunque por ahora cuenta con el apoyo económico incondicional del gobierno de los Estados Unidos, tiene que solucionar serios problemas de orden público que no pueden resolver las tropas invasoras. Acabamos de recibir 50 millones de dólares. ¿Cuál es su objetivo? En efectivo. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es el dinero panameño que estaba retenido en los Estados Unidos, que logramos su liberación. Para normalizar la situación social interna, Guillermo Endara designó al primer vicepresidente, Ricardo Arias, como ministro de Gobierno, con el objetivo de reorganizar la fuerza pública que sustituirá a las antiguas fuerzas de defensa que comandó el general Noriega. Desintegradas las fuerzas de defensa y los grupos de orden público, si es que los había en el corrompido sistema de Noriega, el vicepresidente de la República y ministro de Gobierno, Ricardo Arias Calderón, anunció la integración de la denominada fuerza pública, que no sería militar, y llamó a los oficiales y soldados del régimen anterior que estuvieran libres de negocios ilícitos a integrar el nuevo cuerpo policial. Miles de exmiembros del ejército controlado por Noriega acudieron al llamado de Arias, quien aseguró que la fuerza pública estaría por primera vez en los últimos 21 años bajo la autoridad civil del presidente de la República, Guillermo Endara. Pero antes había que recuperar miles de armas que Noriega distribuyó en todo el país. Por ello, el Comando Sur ofreció recompensas en dinero por cada arma devuelta, con sumas que van desde $25 por una granada hasta $125 por una K-47. La fórmula tuvo buenos resultados y el Comando Sur informó sobre la recuperación de 40.000 armas propiedad de las fuerzas de defensa. Mientras Estados Unidos convertía al general Noriega en el hombre más buscado de Panamá y del mundo, rastreando palmo a palmo no solo la capital panameña, sino también todo el país, el que fuera el hombre fuerte de Panamá, pero sin el poder que le sirvió para derrocar presidentes, cometer fraudes electorales y jugar con el destino político de los panameños, se refugió sigilosamente en la Nunciatura Apostólica el 24 de diciembre, el mismo día de Nochebuena, ante la sorpresa del nuncio Sebastián Laboa, quien no se esperaba al conflictivo huésped. Inmediatamente, el Comando Sur envió 500 soldados norteamericanos, 4 tanques y 6 tanquetas, bloqueando las calles de acceso a la representación apostólica para evitar que la más preciada presa de los Estados Unidos, el general Noriega, abandonara el país. A partir de ese momento, el futuro del general Noriega dependía de las negociaciones entre la Santa Sede, Estados Unidos y el gobierno de Guillermo Endara. Noriega solicitó asilarse en un tercer país, a lo que Estados Unidos no está dispuesto.
Iniciando una campaña de guerra psicológica contra la delegación diplomática, el Comando Sur ha colocado frente a la Nunciatura grandes altavoces que emiten durante todo el día, al máximo volumen, música de rock y el programa de radio del Comando Sur. Los soldados norteamericanos realizan simulacros de saltar los muros de la Nunciatura y los helicópteros Cobra sobrevuelan constantemente el edificio apostólico. Cientos de personas con carteles y consignas antinorieguistas reclaman al nuncio la entrega del general Noriega, alimentados por los medios de comunicación progubernamentales que, sumándose a la campaña psicológica de los Estados Unidos, han acusado incluso a Monseñor Laboa de promover la delincuencia. La situación cambió radicalmente ayer, cuando la Santa Sede concedió asilo político temporal al general Manuel Antonio Noriega. Esta decisión no ha caído bien en el seno del gobierno de Washington, ni tampoco en el panameño, ni tampoco ha caído bien a la turba antinorieguista, que puede influir en un dramático final a la historia del general Manuel Antonio Noriega. Too many. In this room right here, we got 90 Mike. We got 120 Mike. Bien. Un momentito. Bien, jóvenes. Ustedes vieron dos documentales. El holocausto de la Deutsche Welle de Ruanda, el holocausto que pasó la Deutsche Welle, y RTV, Televisión Española, que pasa un corto de la invasión a Panamá. Profesora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver ahí? Yo quiero que ustedes analicen los dos videos y vean por qué ahí se incurrió en delitos del sistema, si eran producto del delito del sistema lo que estaba ocurriendo allí. ¿Por qué de la justicia transicional allí? Si opera justicia transicional, ¿por qué opera justicia transicional? ¿Por qué se consideran delitos del sistema? Según la explicación que yo les di. ¿Qué tipo de delitos del sistema y cómo se establecería allí la responsabilidad penal? ¿Cómo se establecería ahí la culpabilidad? Eso va a ser el tema de la próxima clase. Ese debate para dar inicio. Luego de ese debate, en la que se va a dar la clase del martes, el miércoles, dar inicio al módulo 4, que nos abre la puerta para continuar no solamente con el análisis de los problemas, sino con el análisis de los artículos del Código Penal. ¿Preguntas? No hay preguntas, entonces nos vemos la próxima clase. Esto se los estoy subiendo en el transcurso del día. Hasta luego, Dios los bendiga ricamente. Hasta luego.